las pasiones vergonzosas. Y es lo que vamos a ver en base a lo que dice Romanos, capítulo 1, del versículo 26 y 27, que es lo que nos corresponde estudiar el día de hoy. Hermanos, si nosotros nos ponemos a revisar Romanos 1, como del 21 en adelante, nosotros podríamos, o no nosotros, porque nosotros conocemos al apóstol Pablo por medio de sus escritos, pero la gente que no conoce podría pensar que son las palabras de un moralista extremo, porque ustedes ven que habla de perversiones que se practicaban en Roma. Y podríamos decir, no, este es un moralista extremo. Pero yo quiero compartirles en esta noche que las cosas que escribió Pablo en estos versículos quedan cortas para lo que realmente se vivía en Roma. Yo me imagino que Pablo no pudo, o si hacía una carta con todas las cosas que se practicaban en Roma, se le iba a hacer mucho más larga. Pero lo que quiero que nosotros entendamos en esta noche es que lo que él escribió no es algo extremo, no. Él escribió lo que vivía la sociedad en ese tiempo. Y eso lo podemos corroborar con los escritos de los historiadores, quienes escribieron, los mismos historiadores de Roma, escribieron la situación que vivían, que era una situación de degeneración moral. Y antes de ver los puntos principales de este mensaje, yo quisiera que conozcamos un poquito cómo era la situación de Roma en esos tiempos. ¿Por qué el apóstol Pablo escribió lo que escribió? ¿Y por qué? ¿Y cómo es que escribió estas cosas? Según algunos historiadores, dice que fue una época en que las cosas parecían como si todo estaba fuera de control, como que todo estaba fuera de control en ese tiempo. El historiador o un historiador escribió: se confunden el bien y el mal, se confunden. Es un mundo en el que la violencia se ha desbocado, dice. Y un historiador llamado Tácito dijo: estoy entrando en la historia de un periodo rico en desastres, tenebroso de guerras, rasgado de sediciones, salvaje hasta en sus momentos de paz. Todo estaba en un delirio de odio y de terror. Esa era la vida, o así escribían los historiadores acerca del Imperio Romano, acerca del Imperio Romano. Acuérdense que el Imperio Romano gobernaba prácticamente en todo el mundo. Ellos eran los gobernadores de todo el mundo de aquella época, o de toda la parte que daba o que bordeaba el Mediterráneo. Otro historiador, Suetonio, escribe del reinado de Tiberio y decía que en el reinado de Tiberio no pasaba un día sin que se ejecute a alguien. Cada día alguien era ejecutado. Era una época de puro y absoluto terror. Tito Livio decía que no podía soportar ni sus males, Roma no podía soportar ni sus males, ni los remedios que podían haberlos curado. También era una época de lujo desmesurado, dice un historiador. Era tanto el lujo que en los baños públicos, mire, no los baños privados, sino los baños públicos, esos que están en la calle, que son para el uso de cualquier persona, los baños públicos, tenían agua fría y agua caliente que salía de grifos de plata, muy hermosos. Calígula llegó hasta el punto de rociar la arena del circo, la roció de polvo de oro en lugar de aserrín.
Era un lujo extravagante. El Imperio Romano era un imperio que derrochaba el dinero. O sea, había demasiado dinero para ellos. Juvenal, otro historiador, decía con amargura: se cierne sobre Roma un lujo más despiadado que la guerra, decía. Y mire lo que me llamó la atención y lo tengo aquí anotado. Él también dijo: el dinero, nodriza de libertinaje, y la riqueza socavaron el nervio de una edad con su sucio lujo. Él decía: el dinero que arruina el verdadero valor de las cosas. Era una edad tan harta de las cosas ordinarias que estaba ávida de sensaciones nuevas. O sea, ellos lo tenían todo, todo a pedir de boca. Solamente con quererlo ya lo tenían. Y como tenían tanto y todo lo que querían, ellos querían una sensación mayor. Ellos querían algo más. O sea, no había satisfacción para ellos porque ellos ya lo tenían, ya lo habían probado todo. Era una edad también, hermanos amados, de inmoralidad sin precedentes. Uno de los historiadores dijo: la gente se casa para divorciarse y se divorcia para casarse. Parecido a nuestros tiempos, ¿verdad? La inmoralidad está parecida a nuestros tiempos. Este hombre, este historiador, decía que era imposible encontrar una mujer que sea fiel a su esposo en ese tiempo. Era imposible, no había mujer fiel a su esposo. Clemente de Alejandría habla de la típica dama de la sociedad romana, dice: ceñida como Venus con el cinto dorado del vicio. La típica dama de la sociedad romana. Y Venus era una diosa conocida como la diosa del amor, una diosa que la gente que la adoraba era gente que tenía prácticas de inmoralidades sexuales. Uno de estos historiadores dice: ¿le bastaría a Iberina con un solo marido? O sea, él se preguntaba: ¿le bastaría a esta mujer con un solo marido? Y respondían: no, porque a estas mujeres les gustaba tener tantos maridos. Más o menos dice que estas mujeres tenían 8 maridos en 5 años. Y así seguían cambiando. Este historiador habla de una mujer, y ya vamos al análisis bíblico, sino que yo quiero que entendamos cuál era la situación de Roma cuando Pablo escribió esta carta. Dijimos hace un momento que todo estaba fuera de control, que era una sociedad de lujo, tenían mucho dinero hasta para desperdiciarlo, botándolo en el circo. Pero también era una sociedad inmoral. Era tanta la inmoralidad que este historiador dice que la emperatriz Agripina, esposa de Claudio, solía salir del palacio por las noches para servir voluntariamente en un burdel por puro vicio. Estas cosas, hermanos, dan señales de una sociedad totalmente alejada de Dios. Y el vicio no se limitaba a las manifestaciones más crudas y animales, sino que se iba a las manifestaciones contra naturaleza. 14 de los primeros 15 emperadores romanos eran homosexuales. Terrible la historia de cómo vivía Roma en esos tiempos. Y no era por falta de dinero, tenían dinero por demás. Más bien, uno de los historiadores dice que puede ser el dinero el causante de toda esta locura en la que ellos vivían. Hermanos, el mundo necesitaba un poder capaz de producir salvación. Y el apóstol Pablo entendió eso. Por eso el apóstol Pablo quiso ir a predicar a Roma.
Pablo sabía que ese poder no existía nada más que en Cristo. No había nada que pudiera salvar a Roma si los romanos no ponían su fe en Jesús. Entonces Pablo, en medio de esta situación, escribe esta carta, de la que hemos estado hablando durante todos estos días. Y si usted no vino el lunes pasado, me gustaría que usted revise el mensaje del lunes pasado para que pueda entender mejor el de hoy. Amén. El mundo necesitaba un poder capaz de producir salvación. Vamos a ver el primer punto. El tema de este mensaje es las pasiones vergonzosas. Romanos 1:26. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice pasiones vergonzosas? Hermanos, ¿a qué se refiere cuando dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas? Ya vimos la semana pasada lo que significa cuando dice que Dios los entregó. No es que Dios los entregó así, sino que tiene que ver con el libre albedrío que Dios nos dio. Bueno, todo eso lo analizamos la semana pasada. Pero recuerde que todas estas pasiones vergonzosas son el resultado de la idolatría que vimos en el versículo 25 la semana pasada, donde decíamos que el hombre ha sido hecho para adorar a Dios. Y si no adora a Dios, entonces se va a convertir en un idólatra de lo que sea, incluso de sí mismo. El hombre que no adora a Dios, que no vive para Dios, es un idólatra. Eso tenemos que entenderlo bien en nuestras cabecitas, porque nosotros hemos sido hechos para adorar a Dios. Y si no adoramos a Dios, como dice la Biblia, en espíritu y en verdad, igual nos convertimos. Ya no somos adoradores de Dios, pero somos idólatras. Aunque usted me diga, pastora, yo no adoro ídolos. La persona que no adora a Dios es un idólatra, porque tendrá otro Dios. Y en ese pasaje que veíamos la semana pasada hablaba de que se convierte él mismo en su propio Dios. Él dice, yo hago lo que yo quiero, yo hago lo que a mí me da la gana, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, porque yo soy el dueño, Señor y amo de mi vida. Entonces es un idólatra de sí mismo. Quiere hacer lo que él o lo que ella quiere. Y este versículo dice, por esto, es una continuación de lo que vimos la semana pasada. Por esto, por esa idolatría, o por esa autoidolatría, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. La palabra pasiones viene del griego pasos, que aquí enfatiza la falta de dominio reflejado en los deseos. Falta de dominio reflejado en los deseos. Por ejemplo, nosotros somos cristianos y podemos tener algún deseo de algo, pero nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué nos da? Dominio propio. Nosotros tenemos dominio sobre cualquier deseo. ¿Por qué? Porque tenemos en nosotros al Espíritu Santo de Dios. Pero aquí dice, esta palabra que está aquí escrita, pasos, de donde viene pasiones, esa pasión, porque hay una pasión que es una pasión por Dios, que usted quiere adorar a Dios, eso es algo bueno, pero aquí habla de pasiones que viene de una palabra griega que significa la falta de dominio reflejado en los deseos. O sea, este hombre que no tiene a Cristo porque ha decidido hacer lo que le da la gana, dice, a mí nadie me manda,
yo me mando, yo hago lo que yo quiero, no tiene dominio en sus pasiones. No tiene dominio en sus deseos. Es imposible dominar las pasiones vergonzosas a las que los hombres son entregados. Y estas pasiones son degradantes. No hay dominio, no se pueden dominar. Por eso es que me imagino que usted alguna vez ha escuchado de pronto a alguna persona que dice: yo quiero dejar este vicio, yo quiero dejar este pecado, pero no puedo hacerlo. Es la falta de dominio reflejado en los deseos. ¿Qué no puede hacerlo? Porque ha decidido ser su propio Dios. Y cuando el hombre decide ser su propio Dios, y cuando el hombre decide hacer lo que él quiere, el Señor lo abandona para que sufra las consecuencias de su decisión. Dios lo deja a que sufra las consecuencias de su decisión. Pero si el hombre dice ahí en ese momento: yo quiero cambiar, yo no puedo, este vicio me domina, esta situación me domina, pero en ese momento este hombre dice: yo no seré más un idólatra, yo seré un adorador de Dios, yo voy a buscar a Dios, yo voy a sembrar en mi vida para el espíritu, no para la carne, yo voy a vivir para Dios. En ese momento Dios escucha su clamor y lo ayuda y lo levanta, porque ese hombre ha decidido buscar a Dios. El remedio para dejar un vicio, el remedio para dejar una situación así, es buscar a Dios. Amén. Pero como estos hombres no buscaron a Dios, dice: los hombres no pueden rechazar a Dios sin sufrir las consecuencias. Las consecuencias de no adorar a Dios. ¿De dónde salen las pasiones vergonzosas, hermanos? Recordemos los versículos anteriores que hemos estado estudiando de Romanos. Dice: como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. No quisieron tener en cuenta a Dios. En vez de considerar el conocimiento de Dios como un tesoro precioso, ¿qué intentaron ellos? Ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Esa fue la parte que también estudiamos la semana pasada. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Consideraron que no valía la pena prestarle atención a Dios. Y es lo que pasa en estos tiempos, hermanos. Hay gente que vuelve a su pecado porque no busca a Dios. Se llama un ayuno, no viene en un ayuno. Uno le pregunta: bueno, ¿estás leyendo la Biblia todos los días? Hermano, ¿usted cree que nosotros vamos a estar firmes y fuertes si nosotros dejamos de buscar a Dios? Nunca, ninguno, ni los pastores, nadie puede. Eso le pasó a esta gente. Dice: consideraron que no valía la pena prestarle atención a Dios y a su revelación, y continuaron viviendo su vida como ellos quisieron. Por eso, ¿qué hizo Dios? Los entregó a pasiones vergonzosas. De la idolatría, que es ese amor, ese apego a uno mismo, ese deseo de hacer lo que nos da la gana y no la voluntad de Dios, no someternos al señorío de Cristo. De esa idolatría a la inmoralidad hay solo un corto paso. Por eso es que la gente deja de buscar a Dios y cae en las cosas más perversas. Y después dice: ¿cómo me pasó esto a mí? Porque se descuidó en buscar a Dios. Se descuidó en buscar a Dios. Hermanos, yo creo que nosotros, al leer esto, nosotros deberíamos tener temor de Dios. Temor. Y cada día orar y decirle: Señor, cuida mi vida hasta que me muera, por favor. Cada día que yo viva una vida de obediencia a ti es un triunfo para mí. Permítemelo vivir toda la vida, siempre, hasta el último día de mi vida. Y cuando usted medio ve una cosita que ya puede hacerle caer, huya de eso.
y refúgiese en el Señor. Refúgiese en el Señor. Dios nos ayuda, Dios ve nuestra debilidad, pero Dios también ve nuestro deseo, nuestro esfuerzo por no caer, porque le amamos, porque Él es nuestro Dios, no nosotros mismos. Porque a nosotros más nos interesa lo que Él piense, lo que Él quiere, que lo que yo quiero, que lo que usted quiere para usted. Amén. De la idolatría a la inmoralidad hay solo un corto paso. Si el hombre es su propio Dios, entonces puede hacer cualquier cosa que le plazca para satisfacer sus deseos sin temor del juicio de Dios. Aleluya. Vamos a ver el segundo punto. La homosexualidad. Una pasión vergonzosa. Romanos 1:26. Vamos a ver la segunda parte. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermanos, ahora Pablo pasa de hablar de la inmoralidad sexual general, que eso vimos la semana pasada, la inmoralidad sexual general, todo lo que tiene que ver con actos de fornicación, con actos de adulterio, etcétera. Pasa de la inmoralidad sexual general a una inmoralidad sexual específica, que la trata aquí. Enfoca su atención en una de sus manifestaciones más desagradables, que es la homosexualidad. El cambiar el uso natural del sexo con ese uso que es contra naturaleza. Contra naturaleza. El sexo es el don que Dios le ha dado a la humanidad. Pero ellos han cambiado en contra de la naturaleza que Dios nos ha dado. Es como que nosotros querramos oír con los ojos. Así más o menos. Contra naturaleza. ¿Usted con qué oye? Con los oídos. Así. Se va en contra de la naturaleza. Dios creó al hombre y creó a la mujer. Y Dios creó el sexo como algo santo siempre y cuando se practique dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio ya es una inmoralidad sexual. Y si es el caso que está hablando Pablo, hombres con hombres y mujeres con mujeres, esto es en contra de la naturaleza. Porque Dios creó al hombre para la mujer y la mujer para el hombre. No creó un hombre para otro hombre o una mujer para otra mujer. Eso es como todo lo que hace el diablo. El diablo todo lo pervierte, todo lo cambia, todo lo hace a su manera para que la gente no glorifique a Dios. La homosexualidad es una perversión de este don sagrado y hermoso que Dios ha dado. Vamos a ver primero a los Corintios capítulo 6, versículo del 9 al 10. Primero a los Corintios 6, del 9 al 10. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Miren, no habla solamente del que tiene una relación, sino también de los afeminados. Hombre debe hablar como hombre, debe caminar como hombre. Amén. Y las mujeres debemos vestir como mujeres.
y caminar como mujeres, actuar como mujeres. Dice, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí nos está hablando la palabra del Señor, que es la homosexualidad una perversión y que la gente que la practica, si no se arrepiente, no va a heredar el reino de Dios. Hay esperanza para la persona que ha caído en este pecado, como para la persona que ha caído en cualquier otro pecado. Pero hay esperanza si esta persona se vuelve a Dios. Si dice, ya no seré yo más el Dios de mí mismo. Ya no habrá otros dioses lejos de mi Dios. Solo tendré un Dios que se llama Jehová de los ejércitos, y a Él le serviré, a Él lo seguiré y a Él le adoraré. Y mientras más lo adoremos, más el Señor va a obrar en nuestras vidas, porque lo estamos buscando y eso nos va a hacer fuertes. Amén. Aleluya. Según la enseñanza de las Escrituras, hermanos, las relaciones sexuales fueron creadas para el esposo y su mujer, para nadie más. Porque es tanta la perversión que se está viviendo en estos tiempos, al igual que Roma. Estamos ya igual que en esos tiempos Roma, y mire cómo todo ese imperio se destruyó por tanta maldad. Es tanta la perversión en este tiempo que la gente tiene sexo con animales, tienen orgías entre varias personas. Todo eso está prohibido por la palabra de Dios. Dios creó el sexo para que sea disfrutado dentro del matrimonio entre un hombre y una mujer y nadie más. Y eso hasta que la muerte lo separe. A ver, díganlo conmigo, el matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Amén. Todo lo demás es contrario a la voluntad de Dios. Está en conflicto con la intención del Creador. La siguiente parte de ese versículo dice, se encendieron en su lascivia unos con otros. Eso significa que esto es el fuego de una lujuria insaciable. No pueden saciarse. Han tenido tanto sexo con mujeres que ya no se saciaron con mujeres y fueron a buscar hombres. Llegan a tener tanto sexo con hombres que no se sacian, dejan al hombre y van por los animales. Llegan a tener tanto con los animales, no se sacian, van con los niños. Se convierte en una sociedad pedófila. Los romanos eran pedófilos. Ya vamos a ver más adelante sobre eso. Es una lujuria dirigida a algo que es esencialmente y bajo todas las circunstancias ilegítimo. Los hombres se consumieron, se abrazaron en deseos poderosos, pero no naturales, o sea, poderosos, deseos fuertes que no los podían vencer, deseos que no los podían dejar, pero que no eran deseos naturales, son en contra de la naturaleza. Hermanos, hay que buscar a Dios. El que no busca a Dios ni se imagina en qué clase de perversiones lo puede arrastrar el diablo. Vamos a ver el tercer punto. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir sin tener en cuenta a Dios? Romanos 1:27, la última parte, dice: y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. En otra versión dice, recibiendo en sus propias personas el debido pago de su desviación. Hermanos, esta práctica malvada, mala, resulta en una cosecha de amargura. Y antes de avanzar
con lo que quería compartirles. Mientras estaba estudiando este pasaje, saltó a mi mente una pregunta que siempre sale, algunas personas la hacen y yo la he escuchado, y dice: el problema del homosexualismo es que la persona nace o se hace. Y muchas personas que están a favor de este pecado, que es un pecado delante de Dios, si no fuera pecado no dijera esto en la Biblia. Y eso que le he leído solo como 2 versículos de allí, en el Antiguo Testamento habla mucho sobre esto. Miren, hermanos, yo no sé si usted ha visto el testimonio de Josh McDowell, un escritor de libros, tiene una película muy linda. A él lo violaron cuando fue pequeño. Hay una película que narra la historia de su vida. Sin embargo, él no se hizo homosexual. Algunas personas dicen: no, es que lo violaron, por eso se hizo homosexual. Él lo violaron y no se hizo homosexual. ¿Por qué no se hizo homosexual? Porque él decidió buscar a Dios. Esa es la clave. Es que muchas personas no tienen la culpa de cosas que le hayan sucedido en su niñez. Uno de niño no sabe, no buscó, le pasó. Pero si buscó a Dios, su vida va a ser bien dirigida. Solo hay una clave aquí para vencer. Solo hay una clave aquí para que nosotros salgamos triunfantes y para que la gente pueda dejar a un lado toda atadura, y es buscar a Dios. Hay gente que ha vivido en este vicio y ha buscado a Dios, pero luego han dejado de buscar y han vuelto, porque son pasiones que no se las puede controlar a menos que busque a Dios. El apóstol Pablo sabía eso, por eso quería ir a predicar a Roma. Porque solo Dios puede liberar a una persona. Y si esa persona decide buscar a Dios y dice: yo lo buscaré al Señor todos los días hasta el día de mi muerte, hasta que esté a punto de acabarse mi vida, yo lo buscaré. Dios lo va a cuidar, Dios lo va a proteger, Dios lo va a hacer un vencedor. Aleluya. Entonces, hermanos, la persona que vive en este pecado puede cambiar, porque no nace así. Puede cambiar si busca a Dios. El único, no hay nadie más. Quizás hayan padres que tienen un problema con algún hijo y quizás le quieran hacer una consulta médica, y el médico, el psiquiatra, el psicólogo, nada va a cambiar al ser humano. Solo Dios, si lo busca, si deja la autoidolatría y decide adorar al único Dios verdadero y adorarlo en espíritu y en verdad. Amén. Hermanos, esta práctica resulta en una cosecha de amargura. Algunos de los frutos son una conciencia sucia, insomnio, tensión emocional, depresión, asesinatos. No sé si usted ha seguido la pista, pero yo leí que es mayor el número de homosexuales que mueren al número de personas normales. O sea, es más corta la vida de un homosexual, porque tienen sus peleas, terminan matándose entre ellos, también acarrean enfermedades debido a su práctica. Además, la discordia mental de este tipo de pecados no deja de afectar al cuerpo, hermanos. La Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si el hombre siembra para su carne, va a cosechar de su carne corrupción. ¿Cómo se siembra para la carne? ¿Sabe cómo se siembra para la carne? Viendo películas
que no lo edifican. ¿Sabe lo que pasa? Por los ojos entra toda la basura que va a nuestra mente y a nuestra alma, a nuestro corazón. Por los ojos. ¿Qué vemos? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué películas ve? ¿Qué películas lee? ¿Qué historias lee? Cuando lo que nosotros vemos, los ojos son como la ventana de nuestro cuerpo. Lo que nosotros vemos, eso entra. Lo que nosotros oímos, eso entra. Eso nos alimenta. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? Eso es lo que tú estás sembrando en tu corazón. Y si tú siembras para la carne, de la carne vas a cosechar corrupción. O sea, no vas a cosechar nada bueno de la carne. Vas a tener consecuencias malas. Vas a ser arrastrado a vicios que te van a destruir. Entonces, nosotros somos gente que Dios nos ha dado inteligencia. Si sabemos que los ojos son la ventana de nuestro cuerpo, veamos cosas que nos edifican. Leamos la palabra cada día. Escuchemos la palabra cada día. Eso nos va a ayudar, hermano. Eso nos va a fortalecer. Dice este versículo, y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cómo sembramos para el Espíritu? Estudiando la Biblia, métase un curso de discipulado, métase una capacitación bíblica, estudie la Biblia, pase tiempo con otros cristianos, haga devocionales en su casa. Si usted es un hombre, usted es el pastor en ese hogar. Dirija a su familia en la palabra de Dios, para que no solo se alimente usted, su espíritu, sino que también alimente el espíritu de su familia. Si sembramos para la carne, de la carne vamos a cosechar corrupción. La carne nos va a destruir. Si sembramos para la carne nos destruye. Pero si sembramos para el Espíritu, tendremos vida eterna. Amén. El mejor de todos los remedios para cosechar los frutos de la corrupción es vivir, hermanos, bajo el señorío de Cristo. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad? No la mía, Señor, porque yo no soy mi Dios. No, que a mí me gusta esto, que yo quiero esto. No, usted es su Dios. ¿Quién es su Dios? ¿Dónde está su Dios? ¿Qué dice su Dios? Aleluya. Hermanos, este cuadro de perversión sexual que yo les he presentado en el que vivía Roma, puede documentarse en las fuentes contemporáneas, o sea, en los libros de la antigua sociedad griega y romana. Y quería compartirles que ellos habían llegado a una perversión tal que tenían la práctica de homosexualidad con los niños. Y bueno, en este tiempo eso es penado por la ley, pero en ese tiempo no era penado por la ley. En ese tiempo era aceptado. ¿No ve que la gente que más dinero tenían estas prácticas? Yo cuando leí esto de la historia, cómo vivía Roma, me acordé, hermanos. Me acordé de lo que pasó, creo que fue hace una o 2 semanas, aquí, en Ecuador, en Durán. Creo que fue un hombre con su esposa, creo que fue en común acuerdo, que vendieron a su hijo de 1 año, 8 meses, ¿verdad? En $40. Y lo vendieron para que tenga algún tipo de inmoralidad sexual, para que un hombre tenga algún tipo de inmoralidad sexual con este niño. ¿Qué puede saber ese niño? Ustedes deben haber visto las noticias. Por dinero. Yo me imagino que algo así debe haber sucedido en Roma, cuando ellos aceptaban este tipo de prácticas de homosexualidad con niños. Y no solamente eran toleradas estas prácticas, sino que eran glorificadas como superiores al amor heterosexual. O sea, eran superiores
y eran alabadas como superiores al amor entre un hombre y una mujer. Las prácticas de homosexualidad con niños, pobres niños, Dios mío lindo. Dice la palabra del Señor que ellos recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. La ira de Dios se revela desde el cielo, según Romanos 1:18. Y dice, Dios reveló su ira, no enviando fuego del cielo, sino abandonando a los hombres pecaminosos a sus propios caminos lujuriosos. Ese pecado, ese lujo y tanta cosa destruyeron ese imperio romano. Hermanos amados, nosotros conocemos un solo poder capaz de transformar. Una sola acción. De parte de Dios ya está hecho, de parte del hombre. ¿Cuál es esa acción? Decir, no seré más Señor de mi vida. Quiero que el Señor de mi vida sea Jesús. No más la autoidolatría, no más la idolatría. Tengamos cuidado. Nuestro Señor es Jesús. Y si Jesús es nuestro Señor, pues nosotros, la mejor forma de adorarlo, no solo es cantando, es viviendo para agradarle a Él cada día, cada minuto, cada segundo de nuestras vidas. Amén. Y para las personas que no conocen al Señor, si de pronto hay alguien así aquí, quiero hacerle unas preguntas. ¿Hay alguna pasión vergonzosa que lo tiene atado? ¿Tiene algún problema de depresión, de disturbio mental? ¿Siente que algo lo atormenta? Cuando está dormido, ¿siente que alguien le está mirando, que le asusta, que se sienta a su lado, que lo llama? Todas estas cosas suceden cuando nosotros decidimos abandonar a Dios. Los hombres decidieron no tener en cuenta a Dios. Pero en esta noche, si hay alguien así, puede ponerle fin a esa situación. ¿Sabe cómo? Decidiendo no ser más el Señor de su vida, sino permitiendo que Jesucristo sea el Señor de su vida. Amén. Póngase de pie, vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Cierra sus ojitos y oremos al Señor. Amado Padre, nosotros reconocemos que en el único que hay poder para vencer todos estos males es en ti, Señor. La humanidad está perdida porque no quieren reconocer a Dios, porque ellos decidieron no tomar en cuenta a Dios para su vida y para sus decisiones, para sus actos de la vida diaria. Perdona, Señor, perdona este pecado, te lo ruego, Señor. Y yo te pido que nos ayudes para que nosotros siempre te tengamos presente y que siempre tú seas el Señor de nuestras vidas. Guárdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Somos seres humanos. Guarda nuestras vidas de cualquier acto inmoral delante de ti. Guarda nuestras vidas, Señor. Y no solamente guárdanos, sino ayúdanos para poder ayudar. Como el apóstol Pablo tenía una pasión sana, una pasión por predicar el Evangelio, una pasión por llevar el Evangelio a Roma, porque sabía que podía librar a algunos romanos de esa vida de destrucción. Y por eso él quiso ir a predicar el Evangelio a Roma. Ayúdanos a nosotros también a tener esa pasión sana de predicar el Evangelio y de saber que solo tu palabra y que solo tu poder puede cambiar la vida del hombre. En el nombre de Jesús te ruego que tengas misericordia y nos ayudes. Quisiera que toda la iglesia se mantenga orando y quiero invitar, si hay alguna persona aquí que está sufriendo esas preguntas que le hice hace un momento, yo quiero que en esta noche usted tome una decisión y le diga así a Jesús. Dígale conmigo: Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Y en esta noche decido no ser más el Señor de mi vida
En esta noche decido dejar la autoidolatría. En esta noche decido volver mi corazón, mi mente, mi cuerpo y todo mi ser a ti. Entrego mi vida a ti para que tú hagas conmigo como tú quieras y que tu voluntad se haga en mi vida. Quiero que tú y solo tú seas mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú has obrado. Tú eres el único que puedes ayudarnos. Y sé que estamos en una guerra espiritual, pero en una guerra en la que tú nos has hecho más que vencedores. Nuestro poder y nuestras armas no son humanas ni carnales, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y oramos en esta noche, Señor, para que tú destruyas toda fortaleza que se haya levantado en la vida de cualquiera de mis hermanos, de cualquiera de las personas que están aquí en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice, Señor, que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destruir toda fortaleza, y toda fortaleza del diablo es reprendida, es tirada abajo, no tiene autoridad sobre la vida del hombre, de la mujer que en esta noche te ha reconocido a ti como su Señor y como su Salvador, porque tú eres nuestro Dios, tú eres mi Señor, Jehová de los ejércitos, el dueño de esta iglesia, el dueño de las personas que están aquí. Satanás no tiene autoridad sobre ninguna vida que ha decidido en esta noche seguir a Cristo, decidirse por Él. En el nombre de Jesús creemos, Señor, que tú obras, que tú destruyes toda obra del mal que esté atacando a la vida de algunos hermanos en la iglesia, de algunas personas que aún no se han convertido, pero que están aquí en esta noche. En el nombre de Jesús, yo te pido, mi Dios, que tú seas obrando sanidad, salvación, que tú seas obrando, Señor, liberación. Si hay alguna persona que está sufriendo un disturbio mental, en el nombre de Jesús, dale liberación, mi Dios, para que pueda pensar con claridad en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor, porque tú eres nuestro Dios y a ti te adoramos. Gracias, Señor. Gracias. Levante sus manos y dele gracias a Dios. Te adoramos, Señor, te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, mi Dios. El diablo no tiene arte ni parte con los que hemos decidido que Jehová de los ejércitos sea nuestro Señor. El diablo no puede destruir la vida de aquellos que han rendido sus vidas a Cristo, porque Cristo es nuestro Señor. Gracias, Padre. Levante sus manos, adoremos al Señor. Gloria a Dios. Hermano Javier, ayúdenos con una alabanza, por favor. Levante sus manos, vamos a cantar esa alabanza que dice: Cristo es mi Señor. Aleluya. Y solo Él, y no hay nadie más que Él. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Señor, tú eres nuestro Señor y no hay otro fuera de ti. Y no queremos rendir nuestras vidas delante de ningún otro que no seas tú, Señor. Aleluya. Gloria a Dios.